Bienvenidos a todos y a todas, los presentes acá en el eje 4 de la segunda jornada de tesistas de posgrado. En este eje, como dije recién, nosotros agrupamos a todos los trabajos que tienen vinculación con el eje de la educación. En total son 5 trabajos, como bien dijo Raquel, entre tesis doctorales ya finalizadas, tesis doctorales en proceso y tesis de maestría en proceso, ¿sí? Entonces nosotros tenemos una dinámica de trabajo que ya estaba establecido en el programa de las jornadas, que son 10 minutos por trabajo, 10 minutos por ponentes para hacer sus presentaciones, y después al final de cada una de las ponencias vamos a abrir un espacio para el diálogo y las reflexiones. Habíamos propuesto ya en una comunicación previa que tuvimos con las ponentes, un orden que es el siguiente: Mónica Udín primero, Mónica Vargas segunda, Alicia Cantero en tercer lugar, Griselda Gabalachis en cuarto lugar y Lisa Mudio en quinto lugar, ¿sí? Creo que estamos todos, están todas las ponentes, así que no sé, Raquel, si querés agregar algo más, y si no, daremos inicio a la presentación de Mónica. Sí, me parece que empecemos, así después podemos tener más tiempo para conversar. Dale, entonces te escuchamos, Mónica. Bueno, buenos días. Yo lo que por ahí voy a pedir, yo mandé un Power, si ustedes me pueden acompañar para presentarlo, porque no manejo el Zoom, tengo miedo de hacer algo que no, si pueden, y si no, voy conversando, hablando de lo que tengo que presentar, ¿no? No se te escucha, Susana. Perdón, pero estoy conectada a doble, ¿vieron, no? Porque por un lado veo a todos los ponentes y por el otro lado hablo, porque en mis medios acá no están tan óptimos. Pero tengo que ver si está el compañero que nos está asistiendo técnicamente. Y si no, comienzo con lo que tengo y voy conversando. Bueno, mientras tanto yo veo. Dale. Bueno, si me dan 2 segunditos, ya le estoy compartiendo. Dale, bárbaro, fantástico. Entonces ahí está nuestro asistente técnico. Gracias. Bueno, esta es una tesis doctoral que había terminado en el año 2018 y la presenté, digamos, la defendí, mejor dicho, en el año 2019. Y entre la cuestión que trabajaba fuertemente eran los aprendizajes en la iniciación profesional de los graduados de los profesorados de la fase KIM de nuestra universidad en las escuelas secundarias. Y bueno, desde ese lugar, el planteo del problema, si podemos pasar a la siguiente, era particularmente cuáles son los aprendizajes de los graduados, de los profesorados de la fase KIM cuando inician su vida profesional en un establecimiento educativo. ¿Qué, cómo y para qué aprenden? ¿Con quiénes aprenden y de qué fuentes? ¿Cómo construyen la actividad docente en la escuela en ese momento en el que inician su vida, su actividad profesional? ¿Y qué les posibilita a la escuela aprender acerca de la profesión docente? La siguiente por ahí, aunque no lo tengo expresado, tenía algunos objetivos, ¿no es cierto? Obviamente, como conocer y comprender las significaciones que tienen los graduados acerca de su lugar de trabajo aprendiendo, describir y analizar los recursos, las modalidades y procesos que permiten el desarrollo de los aprendizajes en ese momento de iniciación, y detectar y analizar el lugar que tienen ellos como graduados aprendiendo en la escuela y el sentido que le otorgan a su propia acción. Y bueno, la intencionalidad también fue proporcionar aportes teóricos y elementos referenciales para ampliar la concepción de formación docente. La siguiente,
La perspectiva teórico-metodológica he trabajado obviamente con el concepto de formación, no está en la firmina, pero bueno, comentarle desde la visión más que, bueno, uno se forma a sí mismo, pero nos vamos formando a través de mediación, desde la línea francesa de Ferri. He trabajado con el concepto de ritos de institución, de experiencia formativa de La Rosa y anteriormente de Dewey, y particularmente aportes desde la perspectiva del constructivismo indiciario de Elena Chili, ¿no? La concepción de práctica docente de Edelstein, los aportes desde la construcción social de la profesionalidad de Ana Sopi, y bueno, una investigación que habíamos hecho con mi compañera Claudia Jiménez sobre la relación entre identidad y práctica docente, y también aportes de la perspectiva del grupo de Simvestab, de Rodwell, de Remedi, acerca justamente del trabajo en la escuela. Es una investigación cualitativa, una investigación cualitativa de corte interpretativo y crítico. Buscó profundizar qué hay detrás de esos aprendizajes y recuperar las anécdotas e historias de vida como un hecho social. La investigación se consideró como una práctica colectiva. Esto para mí era bien importante porque posibilitó el intercambio cognitivo y colaborativo entre quien investigaba, en mi caso, y los sujetos investigados. En todo momento se realizó triangulación de fuentes empíricas y sobre todo, dado mi implicación en el proceso, importó la construcción del propio rol de investigadora, ¿no? La siguiente, por ahí, las estrategias y recursos utilizados son, ¿no? Particularmente la evocación y la narrativa, para mí se constituyó en una herramienta y perspectiva necesaria para que los graduados pudieran contar esas experiencias formativas. Se utilizó en primera instancia un cuestionario semiestructurado que trabajamos a través del Facebook, digamos, y tuvimos respuesta de aproximadamente 17 graduados. Tuve, ¿no? Los encuentros también en talleres con los graduados posterior al cuestionario, entrevistas en profundidad con registro para que los graduados pudieran explicitar qué y cómo creen que están aprendiendo, y también entrevistas posteriormente a los directivos de las escuelas donde trabajaban estos graduados. Reconozco que para justamente trabajar mi implicación, un elemento ineludible fue la documentación de todo el proceso en un diario de investigación, más allá de la visión y la mirada crítica de la directora de la tesis, ¿no? Y del aporte teórico en todo momento. Bueno, los hallazgos, la siguiente, planteo algunos recursos para transitar esta situación de umbral que recupero fuertemente de la visión de la doctora Ana María Camblón, de la visión de umbral como ese espacio, ese intersticio, esa intercondición de vida en la que se pasa de estudiante a profesor. La docencia es una profesión compleja. Ellos consideran en sus prácticas las características que tienen los actuales escenarios educativos. Desde el plano ético-político producen un saber situado, contextualizado, se muestran comprometidos con la actividad y construyen una identidad de la actividad docente que los distingue y diferencia en el quehacer cotidiano. Es un trabajo de alta implicación personal desde, ¿no?, el lugar de ser un trabajo al que denominan humanizador. Muestran una visión de práctica educativa que no se reduce a lo escolar, es construcción social, cultural, política. Y son partícipes también en este proceso de experiencias, ¿no?, del currículum como campo social cultural amplio, donde se les pone en situación no de reproducción, sino de producción. Y finalmente, algunos aprendizajes, ¿no? La siguiente filmina, es que al enseñar, ellos no pueden aplicar lo aprendido en lo que la formación docente como carrera les dio, sino que con lo que la formación fue dándoles, ellos pueden innovar, crear, ¿no?, recrear en cada grupo de alumnos, en cada clase, esto de los aprendizajes más situados, más contextualizados. No solo aprenden de la lógica de la estructura burocrática,
de la institución pueden tomar decisiones y autogestionan también sus propios procesos. Y de manera más oculta, se dan procesos de aprendizaje relacionales, integran afectividades, su implicación emocional y conocimiento, sin evitar negar la conflictiva propia de estos procesos de apropiación, ¿no? Aprenden a valorar el encuentro con otros, aprenden las reglas del oficio, de las instituciones, también de la enseñanza, de la docencia. Y se observa que la reflexión todavía se limita a las condiciones contextuales laborales, pero no pueden todavía hacer una reflexión sobre sí mismos y las prácticas en ese proceso. Y no aparece aún una comprensión del campo social en el que se desarrollan. Y por último, ¿no? La última filmina, la transición. En esto, ¿no? Encontré que la transición hacia el espacio social de las prácticas profesionales implica la comprensión de que trabajar en la docencia es mucho más que trabajar en el aula, se les hace carne, pueden vivirlo, ¿no? La escuela en su complejidad enseña dimensiones del ser docente que la formación de grado por allí, en este caso, no enseña. Es probable, no es un planteo, que se esté generando en la formación de los estudiantes aún una sobredimensión de los asuntos didácticos. Y finalmente se tendría que tomar, ¿no? Como aporte más en consideración procesos como los de resolución de problemas, desarrollo de iniciativas en contextos situados, tratamiento de la inmediatez en las prácticas docentes, entre otros, ¿no? Bueno, eso es la exposición creo que hay una filmina más, ¿sí? Yo pensé que era la última, perdón. Una formación docente, bueno, esto que yo decía, que sobrevalora lo técnico y vemos que al insertarse en la escuela pueden desafiarse, resignificar desde una perspectiva práctica. Aún nos falta la vuelta a una formación docente más práctica y una formación real desde una perspectiva crítica. Aparece la posibilidad de resignificar los recursos que deberían desarrollar los docentes al formarse, y todavía parece muy empobrecida la capacidad de nuestros graduados de hacer una lectura ético, política, ideológica de las situaciones involucradas y de las trampas ideológicas que a veces nos atraviesan, ¿no? Esta situación, para particularmente investigación, significó para mí ampliar nuestra concepción de posibilidades y límites de un espacio social que está condicionado, como son las escuelas y la propia formación docente, ¿no? Bueno, ahora sí, muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias, Mónica, por tu exposición muy interesante. Les decimos a los participantes que vayan anotando las preguntas y reflexiones que quieran hacer al final de todas las exposiciones, ¿sí? Entonces vamos a darle lugar a la colega Mónica Vargas para que haga su presentación. Mónica, tenés la palabra. Buen día, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes a la distancia. Me hubiese gustado mucho más estar presencialmente en esa linda ciudad, pero bueno, es lo que tenemos en este momento. Sí, yo también les pasé para compartir, si es posible, porque estoy con una conexión muy inestable. Recién me sacó, digamos, de la sesión, así que... No sé. Renzo, ¿tenés la presentación de Mónica, por favor? Si no, no importa. Sí, ahí ya la estoy compartiendo. Dale, muchas gracias, Renzo. Gracias. Bueno, lo mío es un proceso recién. Estoy cursando el doctorado en Ciencias Humanas y Sociales ahí en la UNAM. Y bueno, lo que estoy presentando son avances que voy realizando, y la idea es poder cerrarlo lo antes posible. Creo que es el deseo de todos, ¿no? De todos los que estamos en este proceso. Y bueno, es un trabajo que se denomina estudio de casos únicos sobre el sistema de práctica docente universitaria y la relación con las prácticas de investigación, de extensión y de gestión. Ahí está.
eso sería el subtítulo. El título es Desarrollo Profesional Docente Universitario. El punto de partida, sí, la segunda, por favor. Lo que me propuse realizar, este trabajo está bajo la dirección, en este momento pedí el cambio, bajo la dirección de la profesora Patricia Demuth, que es una colega con la que también trabajo en investigación y es directora de los proyectos de investigación con los que trabajo. Y bueno, partimos de preguntarnos cuáles son las relaciones entre las prácticas de docencia, de extensión, de investigación y de gestión, y cómo esto incide y configura las prácticas docentes en el ámbito universitario. Un poco la idea surge a partir de inquietudes personales y también de realizar estas acciones de práctica que competen a la tarea docente como docente universitaria. Entonces, ¿qué pasa? Empezaba a haber distinta o variedad en estas cuestiones en los distintos docentes, y en algunos casos veía como que van por caminos paralelos y en otros que estaban articulados. Entonces, eso, desde ahí surge la idea, digamos, y la intención de poder plantear este trabajo para poder indagar más. Lo estoy realizando en el ámbito de la UNE con tres disciplinas diferentes, de ciencias exactas, de ciencias de la salud y de ciencias humanas. Porque también parto del supuesto de que depende de la disciplina, podría haber algún tipo de diferencias, ¿no? Y entonces mi idea es, el objetivo principal que nos proponemos es comprender las relaciones entre las prácticas de docencia, de extensión, de investigación y de gestión, y cómo configuran estas prácticas áulicas, y pensarlas como un sistema de prácticas, ¿no? O sea, estoy planteando desde ese lugar un poco el trabajo, viendo si es que se lo puede configurar como un sistema de práctica en el ámbito docente universitario. En la próxima, por favor. Y planteo desde una lógica cualitativa, centrada en análisis de caso. Mi caso sería el caso de la UNE. Y en ese contexto estoy realizando, tengo gran parte del material ya recabado, pero todavía uno va y viene, entrevistas en profundidad. ¿Y por qué digo va y viene? Porque a partir de una entrevista surgen inquietudes, hago otro ciclo de entrevistas, vuelvo, recupero, y bueno, es como una conversación con los sujetos con los que estoy trabajando, ¿no? Entonces, eso me lleva a realizar una serie de intercambios. Y en esas entrevistas hay una estrategia que la incluí después de una propuesta de formación en la que participé, y es trabajar con mapas, con esquemas conceptuales, es decir, incluir en alguna parte de ese ciclo de entrevista esquemas conceptuales a modo de planteamiento libre de lo que surge para cada uno, estas ideas, ¿no? La extensión, la investigación, la gestión y la configuración en el aula. Otra fuente de información son los documentos curriculares, que tienen que ver con los programas de estudios, planificaciones, trabajos prácticos, y la hoja de vida, o sea, los currículum vitae de cada uno de los sujetos. Generalmente el trabajo con el currículum también se va, digamos, de algún modo solapando o interactuando con las mismas entrevistas. En principio se le pide al docente que nos envíe el currículum. Una vez leído el currículum, sobre ese currículum comenzamos el ciclo de entrevista y vamos yendo y viniendo en esas direcciones. Y obviamente, al ser un trabajo cualitativo, recién la escuchaba a Mónica, esto no puede estar ausente en esta mirada, también para poder trabajar los procesos de implicación mío, ¿no?, que tengo en esta propuesta, el diario de campo, el diario de todo el proceso, notas, registros y demás, para poder triangular estas cuestiones, ¿no? Realmente me parece una herramienta también fundamental, porque deja, digamos, de algún modo puede visibilizar algunas cuestiones que pueden obturar alguna parte del análisis, ¿no? En ese sentido lo trabajo. Y seguimos, por favor, la próxima.
Bueno, y acá algunas cuestiones que quería compartir hasta el momento. En el trabajo extenso que envié están algunas registros de las entrevistas, algunos dichos de los colegas, que no las puse acá teniendo en cuenta el tiempo, pero sí algunas síntesis, algunas conclusiones que al menos hasta el momento puedo visualizar. Están en la próxima. Y entonces, algunas cuestiones son que el análisis que estoy realizando hasta este momento permite identificar singularidades con relación al modo de ingreso a la docencia y la investigación. Acá hay, digamos, en los sujetos con los que estoy trabajando, es como que el modo de ingreso, tanto a la docencia como a la investigación, también va determinando determinado recorrido y camino para el futuro. Y en la extensión pasa lo mismo, ¿no? Tienen acercamientos a cada una de estas prácticas o de estos sistemas de práctica de modo diferente. Y eso también va marcando algún rumbo respecto a cómo la vivencia posteriormente. Y alguna cuestión que pude identificar es que estas cuestiones se relacionan con la profesión. Es decir, hay profesiones que comienzan pensando desde la investigación o el acercamiento de la investigación, otras desde la docencia y otras desde la extensión, pero pensando también una concepción diferente de extensión, o una concepción particular de la extensión, que también es algo que estoy tratando de analizar. ¿Qué concepción de extensión tiene cada uno de estas personas con las que estoy trabajando? Y entonces puedo hasta este momento decir que pareciera que el modo en que van configurando sus prácticas los docentes universitarios está relacionado con procesos referidos a ciertas vivencias durante el proceso de formación, ciertos referentes que los van marcando o acompañando en ese recorrido. El referente es el que también de algún modo les va señalando por dónde van ingresando, ¿no? Es muy fuerte en este sentido, y en este camino la investigación y la extensión aparecen ligadas a cuestiones de interés, ya sea personal o marcadas por la profesión, y a cuestiones de la propia historia de los sujetos. Hay algunas de las personas que me dijo que, por ejemplo, a la docencia se incorporó después porque era necesario, pero que su interés real estuvo en la investigación. Entonces, es una docente que llega en segundo momento a la docencia, pero su fuerte, digamos, su interés inicial fue comenzar por la investigación. Eso marca también después la relación que tiene al interior de estas dimensiones y cómo la va planteando en el aula. Y se está trabajando, en este momento estoy trabajando en este sistema de práctica, con la práctica de gestión, que es algo que todavía no comencé a analizar o a plantearlo, una dimensión que intento identificar qué incidencia tiene en la configuración de las prácticas áulicas. En algún indicio aparece como que les permite tener una mirada mucho más general de lo que es la propuesta formativa. Entonces, de algún modo esa visión un poquito más general, más alejada de lo que es exclusivamente el aula, les permite tener otro contexto, pero eso todavía está en proceso de análisis. Y la otra, bueno, un poco era, en la otra que viene, era contar algunas cuestiones que fueron sucediendo, ¿no? en este trayecto, y que de algún modo van marcando también. Hoy me hacía mucho, digamos, un poco de ruido y me impactó lo que decía Liliana con esto de los recorridos diferentes que tenemos cada uno, ¿no? Y de cómo eso se da de un modo muy particular, ¿no? El biorritmo que decía ella, y que bueno, me resonó mucho porque a mí me pasó y me está pasando eso, ¿no? Y entonces, hasta este momento, en la última, lo que yo puedo decir es, como positivo y negativo, que es un trabajo arduo, obviamente. Lo puse como positivo porque realmente es un desafío
creo que es un desafío y aspiro a poder cerrarlo en no mucho tiempo. Entonces, para mí es algo que realmente eso me motiva y me da la dinámica que necesito para poder seguir trabajando. De hecho, contra viento y marea estoy acá hoy, a pesar de todas las cuestiones, justamente porque me parece muy rico este espacio y poder intercambiar y trabajar. El acompañamiento tanto de mi directora como también, bueno, de colegas y otros, esas otras voces que van articulando, interactuando. Y es más, también creo que esas otras voces, que son las personas con las que estoy trabajando como en las entrevistas, también de algún modo hacen una especie de acompañamiento en este trabajo. Las posibilidades que se van dando, cuando digo posibilidades, no sé, de poder pensar un plazo, de poder extender alguna cuestión, me parecen muy valorables y muy positivas en este contexto, porque si uno piensa en que todo es sumamente inflexible, creo que no podríamos llegar. O sea, llegamos gracias a ciertas flexibilidades que a veces nos ayudan y también nos acompañan, aparte de darnos posibilidades. La formación que seguí teniendo en este proceso, en distintas cursos y propuestas en las que puedo interactuar, como así también en posibilidades de intercambiar en algún congreso o en algún otro evento o en alguna jornada y contar esto que estoy realizando. Y como cuestiones, obstáculos o negativas, digamos, la cuestión del tiempo, que creo que me parece que es algo que a la mayoría nos pasa. No disponemos, digamos, de un tiempo 100% para poder realizar este trabajo como sería deseable, entonces eso es un obstáculo generalmente, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con las relaciones, o sea, yo tuve cambios en el equipo de dirección, bueno, algunas cuestiones que se van dando también con los sujetos con los que uno va trabajando y que de algún modo, en algún momento, nos hacen parar hasta poder encontrar de nuevo el ritmo para poder seguir. Entonces, esos aspectos muchas veces son una cuestión a considerar. Y obviamente con condiciones personales que tienen que ver no solo con lo personal explícitamente familiar y demás, sino también con las cuestiones personales que tienen que ver con lo laboral, ¿no? O sea, todos trabajamos, tenemos diferentes actividades, bueno, ejerzo la docencia en el nivel superior y además también un cargo de gestión, por lo tanto, esas condiciones también son, digamos, una limitante muchas veces, pero como lo que decía al principio, estoy empecinada en avanzar igual a pesar de. Así que bueno, eso es lo que tenía para compartirles. Muchas gracias por escucharme y muchas gracias por estar acá a pesar de la distancia. Bueno, muchas gracias, Mónica. Muy interesante también tus aportes. Y abrimos entonces la presentación de Alicia Cantero, ¿sí? Alicia, tenés la palabra. Tenés deshabilitado el micrófono, Alicia. Ahí está. Buen día, ¿cómo están? Yo vivo en Santa Ana, Corrientes, y mi trabajo de investigación versa sobre el análisis sobre los vínculos entre las trayectorias de formación profesional e inserción laboral desde la perspectiva de los jóvenes egresados de escuelas agropecuarias del departamento de San Cosme de la provincia de Corrientes. Este trabajo de investigación es en el marco de la Maestría de Desarrollo Rural. En general, la inserción social de los jóvenes egresados de cualquier modalidad de escuela secundaria en el mundo del trabajo y en la continuidad de los estudios superiores resulta un desafío personal transitar en esta complejidad de situaciones y en la discontinuidad de vivencias y experiencias durante el transcurso de las trayectorias. Es algo que me inquieta investigar, ya que llevo años trabajando en la educación rural en la provincia de Corrientes, en diferentes comunidades,
tengo el acompañamiento de mi director, el magíster César Gómez, quien me orienta, como así también desde la maestría, en el trabajo que es tan importante. La vinculación con el mundo del trabajo se da en contacto más próximo y temprano de los jóvenes en los espacios rurales, en su mayoría vinculados con la agricultura familiar. Así, en resumen, el marco teórico trabajado trata de la trayectoria de estos jóvenes egresados y analizando etimológicamente la palabra trajectoria en francés, implica el curso a lo largo del tiempo que sigue el comportamiento o el ser de la persona o de un grupo social o de una institución. En sentido de lo que es la trayectoria educativa, se concibe como un recorrido itinerario de estos egresados y configura las elecciones en los procesos de formación y especialización y la manera en que gestionan su profesionalidad. Esto fue reflexionado desde el aporte metodológico de Plenković, de Constantini, del 2011. Constituye un continuum de estrategias y de acciones humanas estructuradas socialmente. Sin embargo, es posible identificar en ella aspectos temporales y de desarrollo. Los primeros se refieren a una asociación de acontecimientos, como ser la incorporación del trabajo o la realización de una carrera. Y los segundos serían los cambios progresivos, en este caso, que realizan los egresados finalizados sus estudios secundarios. En el análisis llevado a cabo con los jóvenes egresados de ambas escuelas, surge una comparación constante. Una comparación constante lo digo porque tomé egresados de la Escuela de la Familia Agrícola Tupar en Biapó, que está situada en el Ingenio Primer Correntino, como también los egresados de la Escuela Eragia, que es la escuela secundaria preuniversitaria dependiente de la UNE. Enriquece el trabajo este análisis comparativo, si bien ambas escuelas tienen la misma orientación, la procedencia socioeconómica de esos egresados en alguna es similar y en otra es diferente, ya que de la EFA provienen más de la agricultura familiar y de la Eragia son productores, digamos, del sector productivo agrícola ganadero, en su mayoría, mediano como gran productor. El abordaje de la investigación indaga cuestiones sobre la reconstrucción de los vínculos que se da en las trayectorias formativas y en la inserción laboral que realizan estos jóvenes. Y transcurridos este tiempo, ¿qué tipo de experiencias personales, qué percepciones tienen ellos? ¿Cuáles son sus motivaciones en una y otra trayectoria? El objetivo es reconstruir estas trayectorias formativas de estos egresados y analizar esos vínculos, determinando qué factores influenciaron la toma de decisión, cómo describir también la motivación y la percepción de estos factores, y también indagar sobre las improntas familiares y la formación recibida, de qué forma contribuyen a superar los prejuicios sociales sobre el género y en términos ocupacionales. Es una investigación de corte cualitativa y parte de esto que en este momento les estoy diciendo sobre los objetivos surgen en las entrevistas que estuve haciendo de las 6 cortes, me surgen en las, diría yo, todavía escasas entrevistas que pude realizar. Todos conocemos este año que estamos viviendo y las dificultades, pero las entrevistas en profundidad son muy importantes en el momento que luego voy trabajando la base de datos que tengo de registro y donde puedo yo ahí obtener las primeras conclusiones que en momentos más le voy a decir. Bueno, lo primero que hice fue la recolección de ambas listas de egresado, que fue proporcionada por la Secretaría de las escuelas. Una de las dificultades que tuve fue el retraso en una de ellas en poder conseguir.
Luego estoy en la etapa de la elaboración de la construcción de la base de datos y también de las entrevistas. Tengo mi diario de campo, que es fundamental para el registro tanto de las percepciones como de las vivencias en la recuperación de estas trayectorias. El recorrido de estos egresados propone delimitar una serie de situaciones en transición y que son clave para la construcción de sus trayectorias, pero intentan representar los procesos dinámicos que pueden modificarse en el futuro cercano, ya sea por condiciones externas, contextuales, o por los cambios orientados de forma personal, subjetiva, entre los que participan de un modo u otro en este recorrido. Esta investigación yo tuve idas y vueltas en el periodo, y he decidido, estamos trabajando en la Corte del 2012-2018. ¿Por qué razón? Más tiempo, tenía pensado desde el 2008 al 2018, pero más allá en el tiempo, dificulta el contacto con los egresados. Entonces, existe mayor posibilidad de localizarlos en el departamento de San Cosme a estos egresados, a los que pertenecen a la Corte 2012-2018. Una vez que obtuve las listas, trabajé en poder encontrarlo por medio de lo que son de las redes sociales y también contactando uno por cada una de las promociones, que estos me sirvieron para reconstruir los lugares donde se encontraban sus compañeros, tomándolo a estos como informante clave. Los logros hasta el momento fue el reunir las cortes y hacer la construcción de la base de datos con estos informantes claves. También realicé algunas entrevistas que todavía la tenía suspendida hasta el momento, que ahora se va de cierta forma mejorando la situación en nuestra zona, cosa que me permitió contactarme nuevamente con alguno de ellos para poder continuar con estas entrevistas en profundidad en breve. Una de las dificultades fue acceder a los listados y acceder a ellos, o sea, acceder a los egresados en el momento de tener que buscarles en los domicilios, contactarme con estos informantes claves y poder localizarlos. También, por supuesto, que una de mis dificultades es la cuestión, como expresaba antes la señora Mónica Vargas, sobre lo que hace a los tiempos personales de cada uno. Yo trabajo en la Escuela de la Familia Agrícola, tengo un tiempo completo de pertenencia en la escuela, así que esto me lleva mucho tiempo también. Y otra cosa que tendría para aportar es que facilitó una de las escuelas realizó una fiesta de aniversario, entonces al poder estar presente, facilitó el registro de contacto con esos egresados. Bueno, el presente año fue muy difícil en lo personal, pero como así también para todos a nivel mundial, actualmente estoy retomando esta matriz de datos, que fue lo que me llevó a fijar, de acuerdo a esa experiencia, el tiempo de análisis de las cortes. Tiempo no tan remoto que dificulta ese contacto. Se fue poniendo en cuestión los diálogos recogidos por medio de la entrevista en profundidad
como de las observaciones recogidas en ese momento de realizar las entrevistas desde sus lugares donde ellos habitan. ¿Cuánto pesan las elecciones en ellos también respecto de los mandatos familiares y la vinculación que tienen al elegir las carreras de estudio con lo que tanto su familia como su entorno ya la han transcurrido? Como parte de esos datos proporcionados por medio de la entrevista, una de las últimas cuestiones que me encuentro trabajando es la incidencia que tiene el género en término ocupacional y si la formación recibida contribuye o no a superar esos prejuicios sociales que tenemos instalados. Bueno, eso es hasta el momento lo que tengo de mi trabajo de investigación, que este espacio, el del año pasado y el que ahora lo estamos vivenciando, me parece fundamental porque lo que nos permite es continuar en contacto, recoger otras experiencias y poder seguir hasta terminar y concluir la titulación. Así que agradezco de dejarme participar. Bueno, muchas gracias Alicia, muy interesante también los aportes y le damos lugar entonces a Griselda Gabalachis que va a hacer su presentación. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Voy a compartir pantalla entonces, a ver si puedo acá. ¿Se ve allí? ¿Sí? Sí, perfectamente, Griselda. Bueno, entonces voy a comentarles un poco de mi tesis de doctorado. Dentro del doctorado de Ciencias Humanas y Sociales, está relacionado, o la tesis está relacionado a la evaluación institucional, y en particular con el proceso de acreditación de la carrera de contador público de la Facultad de Ciencias Económicas, donde también me desempeño como docente y como investigadora. En particular, el proceso de acreditación de la carrera se dio de todo el año 2019, pero los debates en relación a este proceso datan de hace más de 10 años, y que se dieron en el ámbito profesional, y también en el ámbito, obviamente, académico, pero también profesional. Se materializaron sobre todo esto en todos los congresos, en los congresos del campo universitario, pero también del campo de los profesionales en ciencias económicas. Se produjeron también varios informes en la FACSE, lo que es la Federación Argentina de Consejo de Ciencias Económicas, y se intensificó en el último tiempo, a partir de cuando la carrera de contador público es incluida en el régimen del artículo 43 de la Ley de Educación Superior, es decir, es declarada una carrera de interés público. Con esta tesis lo que yo pretendo es investigar los impactos, las implicancias y las representaciones que se producen a partir de la acreditación de la carrera, teniendo en cuenta los criterios y los estándares que se han establecido, y esto va a implicar también analizar, digamos, cómo es este proceso hacia adentro de la comunidad académica, pero también el impacto hacia afuera, que tiene que ver con el ámbito local que regula la profesión de contador público, que es el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, y cómo repercute en la sociedad, en esa comunidad conformada por las empresas, por las organizaciones que demandan los servicios de un contador público. Entendiendo que la relación tripartita, diversidad, profesión, resulta ser el vínculo referencial sistémico, digamos, y que va a contemplar todas las aristas de este problema. Entonces, aquí les presento las preguntas que orientaron
a la investigación en un principio y que la siguen orientando lógicamente, que tiene que ver con qué implica asegurar la calidad en la formación profesional. O sea, ir más allá de lo normativo, que es lo que está establecido en los estándares, y por qué plantear esta cuestión de asegurar la calidad como un objetivo preocupante a lograr, de cuál es el rol de la universidad en las profesiones de alto impacto, de interés social, de qué pasa hoy y qué puede pasar con la profesión a partir de estas prácticas de evaluación que realiza el Estado, pero que ya han venido, digamos, cuando uno comienza a acreditar una carrera, es un proceso continuo. O sea, vamos a recibir los informes y vamos a tener que hacer mejoras y vamos a ser acreditados por un tiempo y vamos a tener que volver, digamos, a entrar en ese proceso de evaluación continua. ¿Y qué va a pasar con las organizaciones profesionales? Si inciden en esa práctica, en realidad ellos están participando de algún modo, y bueno, ¿y cuál va a ser su incidencia en esa mejora futuro? Y por supuesto la sociedad, como les decía, a través de sus referentes claves, de las cámaras empresariales, de las pymes, de las cooperativas, de todos los demandantes de los servicios de un contador público. Llevar a cabo esta investigación en lo particular también es un desafío epistemológico y procedimental, porque esta indagación alcanza tanto dispositivos tácitos o implícitos de este proceso, que entendemos, digamos, que debe abordarse con una mirada sistémica, una mirada holística y en interacción permanente con todos estos actores que yo les estoy comentando, vinculados a la profesión de contador público. Es decir, tanto la universidad como formadora, la sociedad como receptora, y los organismos profesionales como reguladores y controladores del legítimo ejercicio profesional. Implica además un proceso de metaevaluación, en el sentido de que estoy, digamos, evaluando de algún modo un proceso de evaluación, y que entiendo también debe ser por eso abordado desde un punto de vista sistémico, porque bueno, la idea es contribuir, por supuesto, con todo esto, a mejorar y digamos, a reflexionar sobre todo con la práctica de la evaluación y acreditación universitaria. Entonces, aquí también les quiero presentar los objetivos más particulares, podemos decir, de mi proyecto de tesis, que tiene que ver con indagar, ¿no es cierto?, acerca de los sentidos y prácticas e implicancias del proceso de evaluación y acreditación de la carrera, reconocer las relaciones y vinculaciones que se dan en esta relación tripartita de universidad, profesión y sociedad, analizar esos supuestos subyacentes, los intereses comunes o divergentes entre estas partes, identificar las perspectivas, los supuestos y las ideologías que subyacen en la consideración de determinados criterios y estándares, construir información, obviamente, para el debate, como recién decía, de la formación del contador público, en tanto profesión de impacto socioeconómico a nivel local y global, y contribuir a la mejora de ese proceso de formación de los profesionales en ciencias económicas y del contador en particular, y colaborar con esta información de relevancia tanto para la UNAM, porque mi campo de estudio es la carrera de contador público de la UNAM, también para información para el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, y para los organismos de investigación que tenemos en la profesión, como es el CECIT, que es el Centro de Estudios Científicos y Técnicos, que depende de la Federación Argentina de Consejos Profesionales. Y bueno, ahora por ahí para presentar un poquito el marco teórico, que tiene que ver con, digamos, cuáles son los ejes que yo he tomado para mirar después todo el trabajo de campo, y tiene que ver con tres ejes precisamente. Un eje relacionado a la universidad, el eje relacionado como donde planteamos los estudios universitarios como derecho humano y bien público social. Este primer eje ilumina el análisis del relevamiento que se pretende realizar, tomando uno de los, o precisamente lo que se estableció, o las conclusiones
de la Conferencia Regional de Educación Superior del CRES, bueno, donde justamente se hacía mención a esto de que sea la universidad una cuestión de derecho humano, o el acceso a la universidad. Y también en este eje estoy leyendo en este momento a Eduardo Rinisi, quien, por ejemplo, expresa que es necesario que las universidades argentinas, frente a una forma dominante de la razón instrumental, sean capaces de desplegar un pensamiento crítico de ese instrumentalismo, de ese razonamiento técnico. Y lo tomo porque en particular me interesa analizar esto dentro de una carrera de formación técnico-tecnológica también, como es la carrera de contador público, pero que tiene un impacto socioeconómico importante. El segundo eje que tomo es el que está relacionado con el triángulo o la triada universidad, profesión, sociedad. Ahí tomo la teoría de Jorge Sábato y Botana, que bueno, ellos hablan de la vinculación entre universidad, Estado y sistema productivo, y en el sentido de como un triángulo virtuoso, podemos decir, y cómo deben contribuir a tanto la universidad como el sistema productivo a partir de políticas de Estado que, digamos, que sean coherentes para el desarrollo de una nación. Sumo también hasta ahora los aportes de Habermas, que también plantea una reflexión en cuanto a otro triángulo virtuoso, que es ciencia, técnica, sociedad. Como él bien dice, que están los que gobiernan, los que producen, que saben, en el sentido de, bueno, de dar un marco a este triángulo. Y el tercer eje, no puedo dejar de lado, por supuesto, la parte más explícita, que es el marco normativo legal que instrumenta el proceso de acreditación a través de la CONEAU, así que, y también ahí tomo todo lo que tenga que ver con los aportes que se hicieron desde el seno del CODECE, esto es el Consejo de Decano de Ciencias Económicas, y varios documentos producidos desde la FACSE o la Federación Argentina de Consejos Profesionales. Así que bueno, ese es por ahora el marco teórico, o el corpus teórico que estoy tomando para el trabajo de mi tesis. En cuanto también al diseño metodológico, se encuadra lógicamente en una perspectiva cualitativa, interpretativa. Esto me permite, digamos, trabajar con varias técnicas de las que ya se han ido comentando, desde la recopilación documental, que es muchísima, pero bueno, esa parte ya la tengo bastante aceitada, ya avancé mucho. El trabajo con fuentes documentales, o el análisis de esa fuente documental, entrevistas y encuestas. Y también relevé, digamos, varios trabajos o conclusiones, más que trabajos realizados en algunas reuniones en las que estuve participando como integrante de la Comisión de Educación de mi consejo profesional, en todo lo que es, digamos, cuál fue el aporte de la profesión al proceso de acreditación. Y bueno, actualmente, en donde estoy, por ahí presentarles eso, comentarles, nos encontramos en esta etapa de sistematización de todo ese marco teórico para el análisis, y sobre todo toda esta fuente documental que, bueno, eso pude recolectar, creo, también en este tiempo de pandemia, porque bueno, fue mucho trabajo de gabinete, de escritorio, el relevamiento mediante encuestas a profesionales del medio, que una parte está cubierta porque la realicé desde el Consejo Profesional, digamos, como integrante de una de las comisiones, como les comentaba, del Consejo de Ciencias Económicas, reuniones en el seno de esa comisión, y reuniones también que se hicieron con todas las universidades que tienen la carrera de contador público. Después el relevamiento mediante encuestas de estudiantes, que ya terminé el diseño del instrumento y que están en etapa de prueba de la aplicación, y bueno, me quedan también todos los otros instrumentos de relevamiento a organizaciones, profesionales, a todo lo que tengan que ver con referentes de cámaras empresarias, de cooperativas, de distintos ámbitos, y por supuesto a mis colegas docentes y autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas. Así que, bueno, ese es el recorrido que tengo hasta ahora,
comparto las dificultades con las colegas que han comentado, el tiempo personal sobre todo, pero bueno, la verdad que yo por ahí comento, yo tuve que cambiar mi tema de tesis, yo tenía un tema relacionado sí con la evaluación de la calidad en la universidad, era un tema muy amplio y a sugerencia del director de tesis, porque había aprobado hace unos años, me costaba avanzar, es que el tema era muy amplio, y entonces, bueno, logramos, y bueno, fue aprobado este nuevo proyecto, y creo que, bueno, en esto sí ya estoy más encaminada. Así que, bueno, muchas gracias por la atención, esto era lo que quería comentarles. Bueno, muchas gracias, Griselda, muy interesante el tema de la evaluación, y bueno, le damos lugar a nuestra última ponente, que es Liz Zamudio, así que tenés la palabra, Liz. Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos en un tiempo límite, pero que se hace muy lindo porque escuchar tanta variedad de temas que enriquece un montón y todas las metodologías también nos pueden servir. Voy a compartir. Y no sé si se ve. Todavía no, Liz, pero quizás demore un ratito porque, a ver, veamos, en todo caso le pedimos a Renzo que comparta tu presentación. Ahí ya va a salir, ahí creo que... Dale. ¿No se ve todavía? Se ve perfecto, Liz, se ve perfecto. Bien. Bueno, mi tesis tiene que ver con este tema un poquito complejo, que tiene que ver un poco con mi historia en la docencia, en la modalidad de educación especial. Trabajé muchos años, digamos, en la educación especial, y trabajo como docente también en la carrera del profesorado de educación especial. Entonces, investigar sobre esta cuestión de cómo aprenden y cómo ese aprendizaje, en este caso, acerca de sí mismo en un autoconocimiento referencial, pueda desarrollar capacidades y mejores condiciones de vida para abrirse camino en sus proyectos, ¿no? Las palabras claves de mi tesis, bueno, tiene que ver con el saber acerca de sí, con la autopercepción en principio y con el síndrome de Down. El objetivo general sería conocer procesos de construcción del saber acerca de sí en personas con síndrome de Down. Y los objetivos cognitivos, identificar percepciones que puedan exteriorizar un conjunto de saberes que representen a la propia persona, analizar los mensajes en las entrevistas que se van a realizar. La población que se tomó fueron los adolescentes y jóvenes con síndrome de Down, entre 15 y 30 años más o menos son la población entrevistada. La metodología es cualitativa, basada en entrevistas semi-estructuradas a los protagonistas. La idea también es de llevar las voces de ellos acerca de sus propias vidas, y también cuestionarios a familiares que sean significativos para ellos. Ellos mismos eligen a quién se hacen estos cuestionarios, y a algunos docentes que ellos también hayan considerado que tuvieron importancia en sus vidas, ¿no? Un poco resumiendo, para no leer todo el Power, lo que hice fue ir tomando estas impresiones que se van formando a través de sus relatos y los juicios que ellos pudieron ir elaborando, construyendo acerca de su propia vida. Por lo tanto, también las narraciones biográficas son importantes aquí, ¿no? Y poder ir extrayendo de esos relatos cuáles son esas significaciones que construyen en ellos ideas, y cuáles son esos procesos de vida por lo que pasaron, y cuáles son sus
sus propósitos, sus proyectos de vida, cada quien en su contexto, porque bueno, son muy diferentes unos de otros, tanto el adolescente de 15 años tiene su propia historia, sus propias características de familia, una localidad en particular, y la persona con 27 años tiene otro contexto, entonces también otra historia y otras posibilidades. En el proceso de análisis fueron surgiendo cuestiones que tienen que ver con esa formación del esquema cognitivo de estas personas, y solo a modo de alguna manera separar para un análisis, porque esto funciona en conjunto, por supuesto, las percepciones, los conocimientos y los saberes, ¿no? Aquellas percepciones que, bueno, se nutren de las impresiones, las sensaciones que tienen, los recuerdos más remotos que puedan tener desde sus infancias, y que en principio, en el momento en que ya pueden ellos poder explicarlos, también implica que estas percepciones, autopercepciones, tienen una significatividad directa a un objeto en particular, que son diferentes en cada caso, ¿no? Y que motivan cuestiones también diferentes, que implican un pensamiento y un inicio de un conocimiento acerca de sí. En cuanto a los conocimientos propiamente dichos, bueno, esas informaciones que ellos han tenido desde sus familias, desde las trayectorias escolares que hayan hecho, sus experiencias, etcétera, y que puedan ir rescatando en sus relatos. Y aquellos saberes que implican posiblemente una mayor reflexión, ¿no? Sobre esos conocimientos que ellos fueron adquiriendo, desarrollando, construyendo, cuáles son aquellos que efectivamente han pasado por un proceso de reflexión, de un proceso crítico. Y cuando por ahí comento estas cuestiones del pensamiento crítico, las personas con síndrome de Down un poco despiertan ciertas extrañezas, porque hay una representación acerca de ellos de que, bueno, al tener un retraso mental, que no pueden tener pensamientos críticos, que no pueden tomar decisiones por sí mismos. Y estas cuestiones han surgido mucho en las entrevistas, ¿no? Y se dan perfectamente cuenta, perciben perfectamente los rechazos, la discriminación, tienen percepciones acerca de lo que es el síndrome de Down. En algunas familias se ha hablado de esta situación y en otras no. En aquellas en las que se ha hablado hay un proceso de maduración respecto y en algunos casos de aceptación y en otros casos de enojo, pero sí con un importante quantum de reflexión crítica sobre su propia condición, ¿no? Entonces, estas cuestiones son las que fui relevando a través de entrevistas semiestructuradas, que al principio, bueno, tenía más estructuradas que semi, y que a medida de que fue pasando también en las primeras entrevistas, una especie de prueba de jueces, quedaron como ítems necesarios para ir preguntando, pero que me iba adaptando a lo que fuera surgiendo en los relatos de ellos. Entonces allí era como una mayor apertura en cuanto a las entrevistas. Las biografías, bueno, de cada uno de ellos, fragmentos de vida, porque bueno, en las narraciones, si bien también estaba presente algún familiar y aportaba cosas que ellos no recordaban, también, bueno, son fragmentos de vida, no una biografía en profundidad. Los cuestionarios que decía, y bueno, a través del análisis de estas entrevistas, que las he realizado y ya tengo desgrabadas por suerte, no me permitió por ahí este año completar 3 entrevistas que quedaron ahí en suspenso, pero sí con suficiente material como para poder ir pensando
algunas categorías de indagación, ¿no? Esas categorías sobre las que estoy en proceso también, pero pienso de que son las que van a ir quedando, la de socialización, la de comunicación, la de los derechos, las responsabilidades, la recreación, la salud, la sexualidad, la educación, la ocupación o el trabajo y las emociones, son las cuestiones que fueron surgiendo en las entrevistas, ¿no? Entonces, a partir de cada una de estas categorías, fui focalizando como 3 aspectos así puntuales, ¿no? Una que tiene que ver, por ejemplo, en la socialización, con los vínculos intrafamiliares, cómo era su relación con cada uno de la familia, con la familia núcleo, con la familia extensa, cómo eran los vínculos extrafamiliares y cómo eran los vínculos con la comunidad, si los hubiera. En la comunicación, bueno, también si su comunicación era más verbal o era gestual, si llegaba a ser escrita, si había expresiones artísticas, si podían dibujar, pintar, etc. Acerca de los derechos como integrante familiar, o sea, ¿qué sabían ellos acerca de sus derechos como integrante familiar, como estudiante o como ciudadano? En cuanto a las responsabilidades también, que ellos asumían como integrante familiar, como estudiantes o como ciudadanos. Parecido en la recreación, en la cuestión de la salud, lo que sí surgió era un conocimiento relativo acerca de su propia salud y de su propio cuidado, preocupación en cuanto a ellos, en cuanto a la salud de su familia y qué cosas ellos tendrían que hacer si, por ejemplo, la mamá le tenía alta presión y tenía que acercarle algún tipo de medicamento o alguna otra condición de su familia, y si tenían algún tipo de acción, de conocimiento, de preocupación acerca de lo que sería la salud en la comunidad. Creo que cuando pase esta pandemia, ahí también voy a tener que indagar cuál fue el impacto que tuvo en ellos esta cuestión de las noticias de la pandemia y las situaciones de las familias en este año, ¿no? En cuanto a la sexualidad, bueno, ¿qué conocían ellos acerca de su propio funcionamiento biológico, sus vínculos de amistad y si tenían pareja, qué consideraban acerca de la pareja, qué expectativas tenían respecto a la pareja o de formar una familia futura? Los niveles de educación y si te habían tenido oportunidad de realizar algún tipo de ocupación o trabajo dentro de la familia, fuera de la familia no asalariado y fuera de la familia sí con algún tipo de salario. Y en cuanto a las emociones, bueno, fueron las que surgieron muchísimo, tanto de bienestar como de angustia, más las de angustia a veces y de las tristezas y de los enojos acerca de estos vínculos que ellos podían establecer o no con la comunidad sobre todo o fuera de la familia, ¿no? Entonces, estos aspectos fueron muy importantes tanto en las entrevistas con ellos como en lo que aportaron cada uno de los familiares de ellos, en anécdotas, en cuestiones que le ayudaban a recordar y entonces decían, sí, en aquella oportunidad pasó tal cosa, y bueno, rescataban su memoria cuestiones que tenían que ver con sus trayectos escolares, con su apreciación acerca de la escuela, con alguna docente que había sido significativo o significativa para ellos, en cuanto no solo a la enseñanza, sino sobre todo al vínculo y a la contención y a las posibilidades de inclusión o no que tenían en cada uno de los ámbitos. Desde una de las entrevistas, por ejemplo,
rescaté esta cuestión donde un poco se ve estas diferencias en cuanto a lo que se autopercibe, el conocimiento y el saber, ¿no? Una de ellas decía, no me gusta el maltrato, que no me mientan, que me respeten a mí, que no me reten, que no me asusten, que no me traten mal, que no me miren con cara de enojados. Y preguntando sobre la escuela, decía, de la escuela no me gusta nada, me obligan, siempre me retan a mí. Y acá surge una cuestión muy importante que reiteró en muchas oportunidades y también se dio en otras entrevistas, ¿no? Ya decía, una chica grande merece respeto. Ellos me rechazaban, me decían cosas feas. Pero en este dicho, decir, es una chica grande, merece respeto, y agregaba cuestiones que tenían que ver con el ámbito de la ética y el ámbito de los derechos que ellos también merecen. Y marcaban con mucha fuerza, y esto fue un aspecto transversal casi en todas las entrevistas que aparecían, ¿no? Entonces, en este sentido sí había como un saber doloroso, le llamé yo, un saber muy sentido acerca de sus propias posibilidades respecto a las barreras que ponía la sociedad hacia ellos y que ellos consideran de que podrían sortearlas si no fueran tan grandes, ¿no? O tan explícitas. Entonces, me parece que desde este lugar, estas cuestiones que por ahí surjan en la tesis podría ayudar no solamente desde pensar la construcción cognitiva de las personas con síndrome de Down, sino ese saber acerca de sí mismo, cómo podría darles mayores herramientas, mayor desarrollo, mayores oportunidades, mejor manejo de sus capacidades en sus proyectos de vida, en sus deseos, en el logro de su autodependencia y poder hacer un proyecto de vida de algún modo no tan ligado a la de su familia o de personas que tengan que cuidarlas después. Bueno, básicamente en eso se trata, digamos, la tesis. Hay un dicho escrito, una frase de William Shakespeare que dice: de todos los conocimientos posibles, el más sabio y útil es conocerse a sí mismo. Y en mis años en la escuela y tanto también en la carrera de educación especial, este saber acerca de uno mismo, que se ha trabajado incluso desde otros ámbitos con los estudiantes que se van formando como docentes también, evidentemente trabajando las biografías, trabajando las trayectorias escolares, trabajando las vivencias, trabajando aquellas cosas que han marcado y han dejado huellas y pudiendo resignificar de alguna manera desde otro lugar, les posibilita a ellos un mejor manejo en la vida. Y esto podría servirles de utilidad tal vez a docentes o psicopedagogos u otras profesiones que trabajen en este caso, con personas con síndrome de Down. Bueno, creo que estamos en tiempo, estoy mirando el reloj y bueno, en esto consiste, es una tesis que todavía está en proceso, estoy analizando los datos que surgen de las entrevistas, y bueno, desde esta perspectiva cualitativa, interpretativa, qué cuestiones podrían ser posibles y útiles en cuanto a investigación. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Liz. Dale, ¿te parece, Raquel, que abramos el espacio para preguntas o quisieras hacer algún comentario antes?
No, me parece que dejemos el espacio para preguntas. Sí. Yo igual puse una ahí en el chat para Liz también. Sí, sí. Y no sé hasta Hay, qué hora, perdón Liz, ¿hasta qué hora nos vamos a quedar? ¿Hasta la 1? Yo creo que hasta la 1 sí, porque después tenemos otros compromisos también ya marcados, entonces aprovechemos el espacio hasta la 1 para hacer las discusiones y demás, ¿sí? Bueno. respecto sí, a tu pregunta, Raquel, si hay datos de porcentaje, son difíciles de obtener, si bien hay algunas estadísticas y del último censo, donde se incluyó preguntas acerca de si había personas con discapacidad en la familia, pero no fueron tampoco ratificadas, digamos, y fue un censo de discapacidad en general, digamos, ¿no? Entonces, todavía nos debemos ese censo para tener, digamos, datos ciertos acerca del porcentaje, por lo menos acá en la provincia, con personas con síndrome de Down. Se hizo un relevamiento hace unos años atrás, bueno, con respecto a las discapacidades o tipos de discapacidades en general, no tenía tanta incidencia, pero sí eran como cuestiones que no se sabe por qué, pero habían épocas en que aumentaba la cantidad de niños nacidos con síndrome de Down. Y en su mayoría eran varones. Entre varones y mujeres tiene más incidencia entre los varones, pero bueno, sí, hace falta una estadística más certera. Bueno, gracias Liz. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario que quieran realizar alguno de los participantes en la mesa? Buenas. Yo quisiera preguntarle a Liz Zamudio si en su trabajo, bueno, tiene pensado agregar su propia percepción, o sea, cómo se percibe ella misma, ¿no? Que sabe de sí misma como docente y como investigadora. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, es una cuestión de que voy llevando este diario de campo que hoy nombraban estos registros, bueno, ayudan a mantener una cierta objetividad, aunque eso no es posible en su totalidad. Y sí, analizar la propia implicancia en estos procesos es importante. Todavía no lo llevé a la escritura, digamos, porque todavía estoy en la parte de análisis de las entrevistas, pero sí, lo tengo pensado, veremos si sale. Gracias. Gracias, Daniel. ¿Alguna otra pregunta que quiera realizar alguien? ¿O reflexión también? Yo más que nada como reflexión, ¿no? Pensando en lo rico de este espacio en el sentido de que nos permite darnos ánimos mutuamente, ¿no? O sea, desde que comenzamos en el taller ahora estoy sintiendo eso, ¿no? Entonces, bueno, justamente era una de las cuestiones que yo había señalado en los informes que realizamos anualmente, y no tuve oportunidad de participar en la del año anterior, pero sí no quería perderme la de este año. Y bueno, sí, o sea, no estaba equivocada en el sentido de la importancia de poder escucharnos y escuchar voces que nos van dando como alguna idea, algún indicio para poder seguir avanzando, pero insisto en esto, básicamente darnos fuerzas mutuas, ¿no? En el sentido de poder seguir y avanzar y no de caer en esto. Eso, más que nada. Efectivamente, respecto a lo que dice Mónica, el año pasado, cuando se hizo el primer taller, creo que todos repetíamos al finalizar el taller, por favor que el año que viene se haga de nuevo, por favor que se repita. Y bueno, creo que todos vamos a pedir lo mismo hacia el próximo año también, ¿no? Realmente es una inyección de ánimo que recibimos entre todos, ¿no?
Por ahí yo quería, a modo bueno, también de reflexión más que de pregunta, o sea, escuchaba el trabajo de las colegas y realmente una de las cosas que me llama, me impacta, me atraviesa, aunque parezca una obviedad tal vez, es el valor que ponemos los sujetos, ¿no? Y reconocer las voces de los sujetos en su circunstancia de vida, sea en la evaluación institucional y cómo la perciben, sean los graduados y sus trayectorias, sea en el caso y la relevancia social que adquieren, ¿no? Y la otra cosa que me pareció bien importante, que también es para trabajarla muy fuerte, obviamente en toda investigación hay entorpecimiento, si no hubiera entorpecimiento no habría construcción de conocimiento, me parece que tenemos que reconocerlo, abordarlo, trabajarlo todo el tiempo y que esa implicación que acá aparece muy fuerte en nosotros, porque somos sujetos que trabajamos en la misma instancia, espacio-tiempo, en el cual también en el mismo territorio, en el cual estamos trabajando con los sujetos investigados, o sea, estamos involucrados, implicados, y que vale, merece la pena, como comentaba el compañero hace un rato, y que Liz decía, bueno, es un capítulo que uno tiene que hacerlo en algún momento, trabajar la propia implicación en este proceso, porque creo que es muy rico, ¿no? Para mirarse, ¿no? Y construir conocimiento, eso nomás. Sí, yo también quisiera hacer una reflexión, ¿no? Viendo así como el hilo conductor de trabajos, y resalto esto, que creo que es re importante desde nuestra función de investigadores, de integrantes de la comunidad universitaria, nuestra preocupación por la formación de los profesionales. Creo que eso es tan importante como parte de nuestra responsabilidad social desde lo académico y desde lo individual. Así que bueno, eso a mí por lo menos me llena de orgullo saber que nuestra universidad y la universidad hermana acá de la UNE estamos en línea, digamos, preocupándonos por ese futuro de ese profesional que todos esperamos que sea un agente de cambio. Así que eso nomás. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Yo por ahí quisiera hacer una consideración, Susana, Dale. un poco en sintonía con lo que plantea Mónica. Me parece que los trabajos, los comentarios de los trabajos que han hecho dan cuenta, ¿no? De una suerte de ese giro subjetivo, podríamos decir, en el buen sentido del término subjetividad, o en un sentido complejo, más que bueno, digamos, el término subjetividad, en el marco de los estudios, ¿no? Sobre educación, que pone la perspectiva sobre todo en la experiencia de esos sujetos, ¿no? Y eso me parece muy relevante en un campo, como el campo de los estudios de educación, donde muchas veces, digamos, en el campo de la educación en general y de los estudios en particular, pero donde muchas veces hay dos digamos, visiones que imperan, ¿no? Una que tiene que ver con la moda, ¿no? Es decir, ciertos discursos que se instalan como suerte de moda, tanto en términos epistemológicos como en términos metodológicos en general, y se imponen como si fuera algo que se puede aplicar a mansalva, por un lado, y por otro lado, las cuestiones de políticas educativas que maltratan tanto, sobre todo a los actores del sistema, ¿no? Entonces, esas dos cuestiones me parece que se van a cuestionar, valga la redundancia, se van a indagar en toda su complejidad, enfocando metodológica y teóricamente en la experiencia de esos sujetos a los que se les da voz, se escucha, se los pone en escena. Me parece que eso es muy, muy relevante, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, ya en términos de investigación en general, me parece que las exposiciones lo que muestran es la complejidad de la investigación en el campo del territorio, de los estudios de educación, que combinan diferentes disciplinas, y también, como decía Mónica, esos conflictos que emergen en un proceso que uno diseña o visualiza como ideal, pero que después se vuelve realmente complejo, ¿no? Y tiene derivas que a veces son insólitas y son las que enriquecen la investigación, ¿no? Uno a veces piensa un proyecto
y termina siendo otra cosa. Y esto lo digo en términos de experiencia personal, ¿no? Es decir, el famoso proyecto de tesis, después, sobre todo cuando uno sale al campo a trabajar, se da cuenta de que tiene que tener, o tiene otras derivas, ¿no? Y terminas enriqueciendo eso, todo el proceso de investigación y la escritura final de una tesis. Muchas gracias, Froilán. ¿Alguien más que quiera aportar? Sí, a mí me pareció interesante, así como eje transversal de la discusión, más allá de las particularidades de cada uno de los temas planteados y de los problemas de investigación planteados, las cuestiones de orden metodológico, ¿no? Cómo están presentes en cada una de las exposiciones y cómo implica desafíos. Y también, por otro lado, la cuestión de la soledad en la que se hace el trabajo y la necesidad de tener instancias más sistemáticas y permanentes de discusión entre pares, ¿no? Entonces, para ir acompañando todo este proceso y que no se frustre en el camino la producción del trabajo final de doctorado, de maestría, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que todas las exposiciones, las que incluso escuchamos hoy en la mesa 2, nos interpelan como institución, como responsables de gestión institucional, a pensar esos espacios de acompañamiento en la producción, ¿sí? Pensar, bueno, cómo generar redes que acompañen esta producción de los trabajos y que haya un intercambio entre pares, ¿no? De ayuda a la construcción del conocimiento, ¿no? Sí, a mí bueno, primero agradezco la generosidad con que compartieron acá las dos Mónicas, Alicia, Griselda y Liz, sus rumbos por este campo de la investigación. Y tomando estas imágenes o estas metáforas que planteó la doctora Daviña en la apertura, me parece que acá quedó bien claro esto de que estamos todos en un mismo campo problematizándolo y cada uno va abriendo sus rumbos y va como recorriéndolo y pausando con sus propios contrapuntos. Para mostrarnos cómo en esta dinámica tan compleja del campo, cada uno de ustedes fue construyendo ese objeto para mirarlo casi por ahí con instrumentos parecidos para pescar las voces propias y de los sujetos. Y bueno, y me parece que desde las investigaciones que fueron presentando nos ayudan con estos gestos a poner nombre, a poner palabras, a nombrar estas zonas que a veces no las vemos desde nuestro trabajo cotidiano, de nuestro trabajo normal, digo, entre comillas. Entonces, poder tener estos espacios para darnos cuenta entre todos de cómo en el trabajo interdisciplinario podemos ir echando luz y colaborando en esta búsqueda de generar servicios de mejor calidad, como diría Gabriela desde su intención, ¿no? Porque todos de alguna manera están poniendo el foco, como decía Mónica, en los sujetos, en estos sujetos profesionales que estamos formando, de los cuales no nos desentendemos cuando se llevan el título, sino que buscamos acompañar su trayectoria, porque eso después vuelve y retroalimenta las prácticas profesionales que bien busca Mónica Vargas, y que de alguna manera hacen como un embudo en este proceso, que si bien es un proceso burocrático y administrativo de la acreditación, Gabriela lo plantea como un problema de la evaluación mucho más amplio y que supera la mera acreditación, ¿no? Así que me parece que esto de pensar en conjunto, de mostrarnos cómo estamos pensando, enriquece mucho el trabajo de todos y de cada uno. De nuevo les agradezco mucho, me gustó leer sus trabajos, lo charlamos con Susana, y sí, sin duda hay hilos que nos van llevando por los mismos rumbos, ¿no? Con diferentes idiorritmias, diría Liliana Daviña.
Bueno, por mi parte eso y gracias de nuevo. Bueno, creo que estamos en horario ya de cierre porque hasta la 1 teníamos el espacio de la sala, así que agradecer a todos la presencia y los valiosos aportes que se han hecho a partir de las presentaciones, muy, muy ricas todas. Y no sé, Froilán, si querés decir alguna otra cosa más como representante institucional de la Secretaría, o directamente nos despedimos y bueno, y será hasta la próxima jornada de tesistas el año que viene. Éxitos a todos, ¿no? Éxitos a todos y ojalá podamos leer sus tesis también, ¿no? Muchas gracias por la invitación también. Les agradezco institucionalmente a todas por las presentaciones, por la participación. En este momento de un año muy complicado, tener la energía de estar acá es muy bueno para todos. Y a Susana y a Raquel en particular por coordinar el grupo. Muchísimas gracias. Y bueno, le daremos continuidad a esto en alguna modalidad el año próximo.